Hola, queridos alumnos, ¿cómo están? Deseo que estén disfrutando de las bendiciones de Dios. Me alegra poder volver a verles a través de la grabación de esta clase sobre introducción al Nuevo Testamento. Como lo había anticipado en la clase anterior, hoy vamos a tocar un tema sumamente especial porque tiene que ver con el centro del Evangelio y sobre todo tiene que ver con el tema del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no tendría razón de ser si no entendemos la identidad de Jesús. Y creo que, a ver, no sé si ustedes concuerdan conmigo, pero mucho me temo que hemos hablado tanto de Jesús, pero poco sabemos de él. Y ese es un problema. Ese es un problema muy fuerte. Porque hablar de Jesús en muchas ocasiones deriva solamente de lo que hemos, o repetimos más bien de lo que otros han dicho, han hablado, han compartido de Jesús. Y entonces nos volvemos como una especie de repetidora, ¿no es cierto? De repetición nomás. Pero me parece que el gran desafío que nos presentan los escritos novotestamentarios tiene que ver con acercarnos plenamente a Jesús y conocerlo de primera mano. Me parece que ese es uno de los grandes desafíos, no solo de la cristiandad, sino de todos los que pues queremos leer y meditar en el texto sagrado. Entonces, es importante que nuestro punto de partida para entender no solo la generación, la elaboración de estos escritos sagrados, sino también mirar cómo las comunidades cristianas que se forman en torno a la figura de Jesús enfrentan sus grandes desafíos, sus grandes ah, problemas, que bueno, tratan de encontrar una respuesta a partir de esta identidad. Bueno, lo vemos claramente también con lo que representa el mensaje de Pablo, los evangelios. Y, y bueno, para mí esta es una clase muy valiosa porque nos permite efectivamente identificar a la persona de Jesús y acercarnos un poquito a él, no solo en su contexto histórico, sino también en su mensaje mesiánico, que en última instancia eso es lo que representa el corazón de los escritos del Nuevo Testamento. Bueno, entonces la clase de ahora tiene que ver con este tema, con la identidad de Jesús. Vamos a acercarnos un poquitito a él, ¿les parece? Así es que ojalá después de esta clase ustedes sigan siendo motivados a conocer realmente a Jesús, ¿no? No a través de lo que alguien pueda decirnos, sino a través de lo que nosotros mismos podamos compartir, podamos experimentar y haber leído. Muy bien. Eh, bien, partamos del punto, hermanos, de la premisa que Jesús es un hombre judío, es un hombre que conoce profundamente las escrituras y es un hombre que, como todo buen judío, su acercamiento hacia el texto sagrado que en ese momento existía, que era el Antiguo Testamento, lo hacía un hombre muy conocedor, sin duda. No porque representara tanto su mesianidad o porque él fuera hijo de Dios o porque, en fin, tomara como ventaja, ¿no? De esa condición divina, sino porque su realidad cultural, ah, su realidad del contexto, ¿no?
que lo mueve porque nace en una familia judía, se mueve en ambientes judíos, todo es judío, ¿no? Lo hace un hombre de escritura. Bien, los primeros trazos que podemos hacer como esbozo hacia la persona de Jesús tiene que empezar, como todo, en un origen, en una génesis, ¿no? Jesús era un judío galileo, un judío galileo. Jesús no nace, aunque si bien es cierto, se dice que nace en Belén, ¿no? Eh, Muy pronto ubica su residencia en Nazaret y parte o gran parte de su vida lo plantea en la región de Galilea. Jesús entonces es un judío galileo nacido en torno al año 6 antes de Cristo. Válgase, la redundancia no es efecto de la clase, el tema de cómo se computan los años, ¿no? A veces uno pensaría que el año cero ahí tendría que ser antes y después de Cristo. No, se computa mucho antes. Y Jesús es un bebé que nace en torno al gobierno de un hombre muy famoso, no solo por el poder y la influencia que tenía, sino un hombre que invirtió muchísimo en la construcción de la infraestructura más moderna que existía en el primer siglo, como fue Herodes el Grande. Bueno, Jesús nace bajo el imperio bajo el mando, el reinado de Herodes el Grande. No tarda mucho porque Herodes muere pronto, muere pronto. Bueno, conociendo un poco el contexto en el que se mueve el Señor Jesús, pues entendemos que no era un chico que había nacido en una familia adinerada y por lo tanto no tenía acceso a una biblioteca, ¿no? No, como en otras condiciones de otros judíos que evidentemente nacían de familias muy pudientes, que tenían acceso a una educación formal, a una educación pues mucho más sistematizada. Nuestro Señor no tenía una biblioteca, no era escriba. Se ha discutido mucho sobre la capacidad de Jesús en cuanto a su conocimiento. Claramente podemos entender que no era un analfabeto. Eso sí, eso creo que Jesús no era un analfabeto porque aun cuando las condiciones económicas, sociales no le permitían una instrucción en una escuela de alta calidad que existía en Jerusalén, lo cierto es que su contexto no, en sus inicios no lo ubican como un chico que está metido en los libros, sino más bien, pues un chico que como todos, ¿no? Trata de sobrevivir a los desafíos de la cultura de ese tiempo. Y tampoco es que es un chico, insisto, que fue a Harvard o que fue a una de las grandes universidades de Jerusalén, sino más bien un chico que, pues en la tradición de su formación judía, pues hizo lo que podía. Eh, Se ha discutido mucho sobre eso, qué tanto Jesús sabía. Se dice que Jesús evidentemente pudo haber conocido el griego porque fue el idioma con el que se enfrentó a las autoridades romanas, un poco de latín tal vez, ¿no? Su lengua era, la lengua materna era el arameo, ¿no? Bueno, aunque no era escriba, era un hombre, eh, sí, sí que sabía, ¿no es cierto? Sí que muchos han pensado que era analfabeto el señor por las condiciones en las que vivió, pero creo que no, creo que el señor era un hombre como todo judío, versado en la Torá, escuchaba y demás, pero algo muy interesante, hermanos, es que Jesús no escribe nada del Nuevo Testamento, en lo absoluto. Jesús no tiene ningún escrito. No hay ningún libro, algún tratado, alguna frase que Jesús haya dejado y que dijéramos, esto es palabra de Jesús. En lo absoluto, todo lo que sabemos de Jesús viene en función de otras manos. Bien, siguiendo un poco de cerca el trazo
de la evolución o del seguimiento histórico de Jesús, podemos decir que vivió de forma mesiánica, cumpliendo las promesas de la escritura judía del Antiguo Testamento, y su vida y destino mesiánico constituyen el principio, argumento y tema central del Nuevo Testamento. Este es otro gran problema, de la cual me parece que hoy poco podríamos hablar sobre eso, quizá en otra materia, en otras sesiones podríamos discutirlo. Porque una de las grandes preguntas que se hace uno, yo mismo me la hago, ¿no es cierto? Es preguntar hasta qué momento, o más bien, en qué momento de la vida de Jesús él tomó conciencia de que era hijo de Dios. Los evangelios gnósticos de la infancia de Jesús narran o reflejan a un Jesús, a un niño Jesús, que conocía desde muy niño sus dotes milagrosos o su poder milagroso, pero que lo reflejan como un niño totalmente odioso, con ganas de darle una buena zarandeada a ese niño Jesús. Y bueno, los textos canónicos no nos dicen mucho al respecto. No sabemos en qué momento el Señor o la forma en que Él empezó a tomar conciencia de su divinidad, de que Él era Dios. Este es un gran debate. Podríamos charlar mucho sobre eso, una cursada completa podríamos tener al respecto, porque Jesús cuando tiene su acercamiento con la Torá, con los libros proféticos, él intuye claramente que hay un Mesías anunciado. Pero ¿en qué momento su desarrollo humano, ¿no? Le permite esa conciencia, porque, a ver, un niño de 6 años difícilmente puede tomar conciencia de que algún día será un astronauta o será el presidente de la República, difícilmente, o de 8 años o de 10, ¿no? Bueno, ¿en qué momento? Es realmente muy difícil de entender cómo se da ese proceso en el que Jesús va reconociendo de manera paulatina su conciencia de ser Dios. ¿En qué momento él, porque vemos que los milagros los hace después de su llamado? Antes no tenemos idea si Jesús hizo algún milagro. No sé, a los 20 años, por ejemplo. No lo sabemos. No sabemos en qué momento él empieza a saber y a sentirse como hijo de Dios, porque él es hombre también. En fin, lo dejo ahí, cierro el paréntesis. Es un tema apasionante, pero no es producto de la clase. Lo que sí podemos decir, me parece a mí, que en plena conciencia, Jesús vive en esa esperanza mesiánica como un buen judío. Eso sí podemos decir. Y entonces, Jesús, al conocer la Torá, al conocer las escrituras antiguas, sabe que hay un Mesías anunciado, evidentemente. Sabe que algún día habrá un nuevo pacto que se plantará en el corazón de los hombres, etcétera. Pero esta conciencia mesiánica es lo que le da el sentido central al Nuevo Testamento. Porque entonces el Nuevo Testamento reflejará a un hombre que no solamente es hombre, sino que también es Dios. Entonces, podemos decir que Jesús no vino a escribir otro libro, no escribe absolutamente nada, sino a cumplir, y lo pongo entre dos grandes comillas, e insisto, en esta idea que vengo trayendo con ustedes sobre la conciencia mesiánica que tiene Jesús de sí mismo. Y entonces, me parece que llega un momento cuando él ya toma una conciencia plena, ¿no es cierto? Cuando él escucha en el bautismo, este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Me parece que él entiende que ahora su figura, su presencia, su mensaje, su vida misma tiene que ver con el cumplimiento de ese Mesías prometido del Antiguo Testamento. Quizás no sabría saber escribir, perdón, con soltura, que eso es lo que decíamos, ¿no? Analfabeto no era, pero no sabemos qué profundidad tendría intelectualmente, hablando un poco del influjo del factor
cultural que lo rodeaba, ¿no? Evidentemente las clases bajas, las clases pobres, pues no tenían acceso. Sucede como hoy en día, ¿no? No lo mismo un chico que va a una escuela rural, ¿no? A un chico que va a una escuela, a un colegio privado, por ejemplo, ¿no? Con otra metodología, etcétera, etcétera. Bueno, es muy probable que Jesús no haya sido un docto en eso, en su parte humana, pero conocía la escritura de Israel y quiso cumplirla. Primero en su casa, luego con su primo Juan el Bautista, y después me parece a mí, viendo y analizando con lupa un poquitito lo que vemos reflejado en los evangelios, lo pudo cumplir a lo largo de toda su vida. Hay tres acercamientos hermosos que nos permiten a nosotros seguir descubriendo un Jesús que fue humano, un Jesús que nació, que le cambiaron los pañales, ¿no? Que tomó mamadera, tal vez, no sé si había mamadera en ese tiempo, pero este, un Jesús que tuvo un ambiente familiar, que tuvo una conciencia de un papá terreno, de una mamá terrena, de hermanos, hermanas, ¿no? Y bueno, lo primero que tenemos presente es a un Jesús que tiene su casa en Nazaret. Vivir en Nazaret le permitía conocer y vivir las cosas que se daban conforme a las escrituras, pero no lo hacía a través de consultas de situaciones de estudios en particular. No fue al rabino Gamaliel como lo fue Pablo, no fue instruirse a los pies de los grandes rabinos que existía en Jerusalén, sino más bien su acercamiento del conocimiento de la escritura fue en la práctica de su casa y de la sinagoga a la que él asistía comúnmente. Al vivir en Nazaret, en la región de Galilea, nos permite a nosotros saber que Jesús no podía acceder al templo porque no vivía en Jerusalén. Por lo tanto, tenía que conformarse con asistir a las sinagogas, que eran los centros que se instalaban en diversas ciudades, donde se leía la Torá, donde se hacían la liturgia, donde se cantaba. Los sacrificios no se hacían en las sinagogas, sino los sacrificios se hacían en el templo de Jerusalén. Entonces, su práctica familiar fue el primer contacto, ¿no? Con José, con María, con sus hermanos, con sus hermanas. Cuando llegaban de la sinagoga, como pasa ahora muy en día después de los cultos, ¿no? Llegábamos a casa, platicamos de lo que pasó en el sermón, de lo que dijo el pastor, etcétera. Bueno, después de lo que se lee en la sinagoga, es muy probable que esta forma le permitiera a Jesús poder acercarse a esta forma maravillosa de aprendizaje. El segundo factor de acercamiento que tiene Jesús, no solo al conocimiento propio de las escrituras, sino me parece un poco de su conciencia mesiánica, lo hace a través de su acercamiento con el primo, ¿no es cierto? Con Juan el Bautista. Jesús es discípulo de Juan y cuando Jesús fue a la vera del río para estar allí con Juan, Juan es el gran profeta, ¿no? El gran profeta. Juan tiene una figura prominente dentro del texto sagrado y no es difícil imaginarnos para ninguno de nosotros los días y las horas que pudieron estar charlando Juan y Jesús como primos, ¿no es cierto? Frecuentándose, Juan tenía un anuncio, Juan tenía un ministerio, Jesús preguntándole, che, ¿qué pasa? ¿Por qué decís eso? ¿Por qué hablas? ¿Por qué? Y Juan hablaba, ¿no? Del Mesías, que él era el precursor, que él ni siquiera sería digno de desatar la correa de las sandalias del Mesías, etcétera. Juan era muy versado sobre los aspectos proféticos principalmente, porque él tiene una figura profética muy fundamental. Y creo que esas charlas amenas, largas, profundas en el desierto, pudieron provocar en Jesús esta conciencia, ir despertando en Jesús esta conciencia mesiánica de lo que él representaba. Y el tercer aspecto, ¿no?
no solo en casa con sus papás, no solo con el primo, sino creo que también en el tiempo mensaje llega un momento donde Jesús tomó una decisión fundamental, ¿no? De buscar su propio camino. Esta actitud es muy propia de todos los seres humanos, ¿no? Llega un momento donde uno quiere tener su propio camino, llevar su propia impronta, ¿no? Ir a sus propios derroteros. Y me parece que cuando Jesús se separa de Juan, anuncia su propio mensaje. Porque entiendo que Jesús tiene una experiencia fuerte de la llegada del reino de Dios. ¿En qué momento sucedió? No sé. Nadie lo sabe. ¿Qué desató, qué detonó esta conciencia? Nadie lo sabe. Nadie sabe si empezó a los 12 años, cuando hay el relato de que en la casa de mi padre, eh, en los negocios de la casa de mi padre me conviene estar. Tal vez allí empieza a tomar cierta conciencia, porque habla de mi padre, habla de una filiación ya eterna, ¿no es cierto? Con Yahvé, principalmente, porque era el templo de Jerusalén. No sabemos si fue en ese momento, si fue después, fue un destello solamente de un adolescente que dijo eso, pero lo que sí sabemos que en algún momento hubo una explosión, hubo una conciencia, hubo un llamado hacia saber que él tenía que anunciar el reino de Dios, porque eso era lo que él había leído en el Antiguo Testamento, porque sabía que el Mesías vendría a inaugurar un nuevo reino, un reino que trajera paz, prosperidad, un reino en el cual el león y el león y el cordero pudieran convivir de manera pacífica. Bueno, eso Jesús empieza a tomar su propio derrotero y toma la batuta de su vida y de su mensaje y lo empieza a compartir. Ahora quiero compartir con ustedes, hermanos, 4 rasgos distintivos de la persona de Jesús que me parecen que son fundamentales para entender un poquitito cómo las primeras comunidades cristianas y consecuentemente los escritos del Nuevo Testamento tomaron en cuenta para hacer estas reflexiones en torno a la persona de Jesús y que alguien después pudiera ponerlo por escrito. Ajá. Muy bien. Primero, el rasgo más importante en esta seguidilla que venimos trayendo sobre la persona de Jesús, debemos saber, hermanos, que algunos opinan que tal vez Jesús no nace en Betlem, que tal vez Betlem es solamente un acomodo teológico que se hace por lo que el profeta había dicho, ¿no? Que de Betlem de Judea iba a nacer el Salvador. Muchos tal vez creen que Jesús nació en Nazaret por la sencilla razón, hermanos, de que todas las alusiones que los evangelios hacen sobre Jesús lo mencionan como el Nazareno. Jesús de Nazaret. Bueno, algunos explican que es muy probable que Jesús se haya nacido en Betlem de Judá, ¿no es cierto? Bien un poquitito al sur de Jerusalén, abajo de Jerusalén. Me río, hermano, porque yo no me ubico norte, sur, este, oeste. Yo siempre, con Bere me reta porque siempre me dice que yo no me ubico, pero yo siempre digo arriba, abajo, derecha, izquierda. Bueno, un poquitito abajo de Jerusalén está Betlem. Eh, este, pero realmente muy pocas veces, y no sé si ninguna vez, hay una alusión para referirse a Jesús como el betlamita. Realmente la gran mayoría de alusiones tienen que ver con Nazaret, ¿no? Jesús el Nazareno. Incluso la inscripción que aparece en la cruz cuando crucifican a Jesús, dicen Jesús Nazareno, rey de los judíos. Entonces, mucha gente piensa, muchos eruditos piensan que realmente el Señor nace en Nazaret, en una familia de nazarenos oriundos de Belén, evidentemente hablando de José y María. Y algo muy fundamental, hermanos, es que no tenían tierras, ¿no? No eran ricos. Era esa clase social a la cual, pues era marginada. Ajá.
Hacia el año 6 antes de Cristo, era hijo de María, tenía multitud de parientes, según lo vemos en Marcos 3, 31, 34. No nos extraña porque evidentemente los núcleos familiares del primer siglo, en todo lo que representa el antiguo Medio Oriente, pues eran numerosos, como hasta la fecha, me parece, ¿no? Tenía un montón de parientes, primos, primas, sobrinos, sobrinas, qué sé yo, tíos, tías. Su educación judía no era de rabino ni de sacerdote, porque evidentemente él no nace dentro de esta casta sacerdotal, ¿no? José no proviene de la tribu de Leví, por lo tanto, pues no es sacerdote. José principalmente no es un rabino que haya ido a instruirse en los grandes centros educativos de Jerusalén. Y consecuentemente, hermanos, Jesús no pertenece a la clase alta de Galilea, ¿no? El lugar donde él vive, se desarrolla, no es político, no es comerciante, ¿no? Es un chico que nace en una familia muy pobre, diríamos, ¿no? En el rango de las clases sociales, ni siquiera en clase media, ¿no? Es clase baja en la que nace el Señor. El segundo rasgo distintivo de la personalidad de Jesús, cómo él se desarrolla, evidentemente, hermanos, el hecho de haber nacido en una familia en donde pues no tenía que ver con la élite, ¿no? Lo llevó a ejercer un ministerio no peleado con la élite, pero no acomodado a la élite, ¿ah? Porque tenía amigos que eran de la élite, pero él no estaba acomodado con ellos, no pretendía caerles bien a ninguno de ellos. El segundo rasgo que encontramos es que Jesús es un artesano, es un carpintero. Evidentemente esto lo coloca en la pirámide social del primer siglo, en la condición más baja de esa pirámide de producción, porque evidentemente, hermano, pues poco podría aportar per cápitamente hablando, ¿no? El impuesto, el salario, lo que representaba la economía de la familia de Jesús. Jesús, como buen carpintero, madura en la escuela del trabajo. Es un chico, como todo chico judío, que le ayuda a papá a sacar adelante a la familia, ¿no? Por eso digo que yo no sé en qué momento el Señor toma conciencia, porque nunca vemos a un Jesús que a los 8 años le dijera a María, mami, ¿qué hay en la heladera? ¿Hay carne? No, no hay carne. Ah, bueno, queda tranquilo, yo ahora hago un milagro y en la heladera va a aparecer carne. No, no lo hay. Eh, en un tiempo de fuertes crisis sociales, porque bueno, ustedes saben que Palestina ha estado sojuzgada, hay muchas revueltas, hay mucho castigo por parte del Imperio Romano, hay crisis que los colocan en inflación, que los coloca en precios altos, eh, el salario es muy bajo, no llegan, no completan, crisis sociales. Jesús vive cuando las estructuras agrícolas que habían definido la identidad económica, familiar y religiosa del pueblo parece quebrarse, porque bueno, ustedes saben que hasta la fecha los campesinos son los que sufren, aun cuando ellos son la parte fundamental de la cadena de producción que hace grande un país, pues sigue siendo mal pagado todo lo que es el tema del campo y el producto del campo. Bueno, esto no era diferente en el tiempo de Jesús, ¿no? Este, y por lo tanto, los impuestos que se hacían por parte de Roma, por parte de los prefectos romanos de la Judea del tiempo de Jesús, pues hacía que muchos, ¿no? Empezaran a quebrar, vendieran sus tierras, se alquilaran por gente mala, gente perversa, que terminó robándole sus tierras, volviéndose terratenientes o latifundistas, en fin, realmente, seguramente el Señor Jesús no la pasó nada bien, como no la pasan bien ninguno de millones de chicos que viven en estas condiciones deplorables en países
socialistas, capitalistas, lo que ustedes gusten y manden, pero que viven peleándola todos los días, muy parecido a nosotros. Esto influyó demasiado, hermano, porque Jesús viene del producto del esfuerzo, del trabajo. Por eso vemos a un Jesús en los evangelios, en su ministerio, que no se cansa, un Jesús que camina, un Jesús que va, un Jesús que no le tiene miedo al sol, no le tiene miedo a la lluvia. De Jesús dijo, las zorras tienen cuevas, las aves tienen nidos y las cuevas tienen zorras, ¿no? Pero el Hijo del Hombre ni siquiera tiene dónde recostar uh, la cabeza. Y nace de esto, porque Jesús se forma del esfuerzo, del sacrificio. Jesús surge de que nada le regalan al Señor. Al Señor no le regala nada. Lo poco, mucho que tiene es por su esfuerzo, por su dedicación, por echarle ganas, ¿no? Para sacar adelante. Esto va a ser muy importante para ir forjando su personalidad. El tercero de ellos, hermanos, que me parece fundamental como un rasgo distintivo en la personalidad de Jesús, es que él fue un profeta escatológico en Galilea. Evidentemente, Galilea, hermanos, representa el centro de operaciones o de trabajo o um, de, de influencia, ¿no? Que tiene Jesús para desarrollar su mesianismo. Jesús, hermanos, fue un seguidor de Juan el Bautista, ¿no? De su doctrina y mensaje de juicio habían compartido al otro lado del Jordán junto con el Bautista. Insistió más en el reino de Dios que en el juicio. Fue algo que los separó del mensaje del Bautista, porque el mensaje del Bautista era, como era, era un mensaje muy violento, ¿no? El hacha ya está puesta en la raíz del árbol. O sea, aguas, ¿no? Ten cuidado, ojo con eso. Y Jesús no, Jesús se aparta de ese mensaje, no sé, tal vez me equivoco en la palabra y pido perdón, ese mensaje salvaje que traía Juan el Bautista. Para Juan el Bautista el mensaje era duro, era de cortar de tajo. En el mensaje de Jesús era la inauguración de un reino de Dios basado en el amor, basado en el compromiso, basado en, en el prójimo, en abrazar al que no es abrazable, en acercarse a aquel que ha sido menospreciado. Y eso fue muy interesante, eso marcó el paradigma diferente entre el mensaje del Bautista y el mensaje de Jesús. Eso fue fundamental. Es muy probable que esto haya sido producto de todo el esfuerzo que él vivió siendo de niño, murió, perdón, sufrió la muerte de su papá, ¿no? De José, seguramente eso marcó también su vida, fue difícil para él. Y otro aspecto que se muestra con mayor fuerza, diríamos, en su personalidad es en la crucifixión. El Mesías crucificado. Jesús, hermanos, sube a Jerusalén con sus discípulos, ¿no? Como pretendiente mesiánico para instaurar el reino, diciendo que el tiempo del templo había terminado, porque recuerden que el templo en ese momento cumplía la función de acercar al hombre con Dios, donde el sacerdote una vez al año, ¿no? Ofrecía sacrificios, entraba al templo, perdonaba, hacía la expiación y entonces el hombre volvía reconciliado. El oferente del sacrificio volvía reconciliado. Entonces Jesús sube a Jerusalén en esa conciencia de decir, bueno, eso ya terminó y ahora viene el testamento definitivo que sería él, pero lo que él pensaba, ¿no? No era así. Cuando Jesús entra a Jerusalén, hermanos, ustedes recordarán esa anécdota, ¿no? Dicen que todos le ponen las capas y las palmas y le dicen, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bueno, poco le duró el gusto al Señor, muy poco, porque muy tiempo breve después lo terminarán crucificando. Lo rechazaron los sacerdotes, no creyeron en él, no pensaron que un carpintero venido de la Galilea pudiese ser algo importante, ¿no? Y entonces hicieron toda
la trama para mandarlo a Poncio Pilato, el cual él terminó siendo, crucificándolo. Jesús, hermano, me imagino que para estas fechas tiene ya una conciencia mucho más plena de su llamado, de de su misión, del por qué fue enviado, ¿no? Hay muchos autores que he leído que plantean que Jesús no tenía la idea de subir a Jerusalén para morir. Él no subió a Jerusalén para que lo crucificaran, para que dijera, "Ah, aquí estoy", ¿no? Pero en los relatos canónicos, al parecer, esa fue la interpretación, porque muchos de los, principalmente Marcos, plantea el mensaje de Jesús diciendo, bueno, ahora el Hijo del Hombre va a ir a Jerusalén para ser arrestado y crucificado y ser entregado a los hombres. Y parece que hay una plena conciencia, pero sea que él haya subido a Jerusalén queriendo que lo crucificaran o haya subido a Jerusalén no queriendo que lo crucificaran, él sabía que tenía un propósito y una razón de ser. Estos cuatro rasgos distintivos, hermanos, nos acercan a un Jesús fascinante, un Jesús que creo que seguirá siendo no un objeto de estudio intelectual, sino más bien una persona apasionante, ¿no? De cómo vivió la vida, de cómo la pasó, cómo la experimentó, cuáles fueron esos días, ¿no? Donde él estando solos, mirando al cielo, tratando de encontrar respuestas. No vemos, al menos en la época en ese tiempo, a Dios abriendo los cielos y diciendo, bueno, hijo, vení, te voy a platicar un poquitito cómo es el tema. No lo hay. Y eso hace mucho más profundo este pensamiento. Ahora, una vez que hemos pasado estos cuatro rasgos de la personalidad de Jesús, permítame compartir cinco rasgos sobre cómo él se identifica como Mesías, como Hijo de Dios. Son cinco los rasgos, identificadores del proyecto y del camino de Jesús. Aquí ya entramos básicamente en el mensaje. Aquí ya entramos básicamente a la plena conciencia de Jesús como Mesías, ¿no? Como el enviado de Dios, como el que escuchó una voz que se abrió de los cielos que dijo, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Bueno, ahora ya estamos en esta etapa, ¿ok? Son cinco los rasgos identificadores del proyecto y camino de Jesús. Primero, su decisión de crear una nueva familia. Interesantísimo esto. Un nuevo reino en Galilea, no en Jerusalén. Ojo con esto. No en Jerusalén, en Galilea. Siguiente, su continuidad con la línea de Juan el Bautista y de Elías. Va a haber una comparación muy interesante entre Juan el Bautista y uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento como Elías. Pero el quinto rasgo, todo ello viene a partir de una vocación personal, de su llamado. Y vamos a mirar cómo Jesús, hermanos, también tiene este llamado a su misión muy característico de la vocación que tienen los profetas del Antiguo Testamento. Entonces lo va a llevar o lo va a colocar en una experiencia nueva y personal de una llamada envío, ¿no? Llamada envío, el llamado para ser enviado por parte de Dios. Entonces vamos a entrar ya en un aspecto más teológico, bíblicamente hablando, ¿no? Sobre qué es lo que caracteriza el mensaje de Jesús en su conciencia de instaurar el reino de Dios. Primero, una nueva familia. Esto es muy importante, hermanos, muy importante. En el fondo del Evangelio, principalmente hablando de Marcos capítulo 3, 20 en adelante, encontramos una narración muy interesante, muy sui generis, diríamos, donde aparece un conflicto de Jesús con su familia. Un duro conflicto que solo parece haberse resuelto positivamente tras su muerte. Y este conflicto, ¿no? Que lo encontramos, lo voy a leer un poquitito para que entendamos. Marcos, que no pretende disfrazar bajo ninguna circunstancia la personalidad o las luchas que tiene Jesús,
Él deja muy claro en el capítulo 3, versículo 20, el siguiente relato. Dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, es decir, su familia, vinieron para prenderle, vinieron para agarrarlo, viste, de las orejas y sacarlo directamente, porque decían, Reina Valera traduce está fuera de sí, hay otras versiones que dicen, está loco mi hermano, ¿no? Está loco mi primo, está loco. Seguramente esta conciencia mesiánica que tenía Jesús trajo graves problemas con sus hermanos. Un poco parecido a lo que le pasó con José en la historia, ¿no? Del Antiguo Testamento, cuando José le dice a sus hermanos, oh, yo soñé que ustedes, la luna y las estrellas, la luna, el sol y las estrellas se inclinaban ante mí. ¿Mm? O las gavillas, ¿no? Se postraban ante mí. Bueno, es muy probable que este conflicto familiar, ¿no es cierto?, haya puesto en tensión más de una vez el, el mensaje y la actitud mesiánica de Jesús. Al parecer, hermanos, por el mismo testimonio bíblico, este conflicto en donde decían que Jesús estaba medio zafado, que le faltaba un tornillo, no le hagan caso, no crean que él es el Mesías, pues él es mi hermano, lo conocemos desde pequeñito, ¿no es cierto? ¿Y qué va a ser el ungido de Jehová en lo absoluto? Bueno, al parecer este problema se soluciona positivamente cuando Jesús muere, porque según el texto bíblico en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 13 y 14, leemos y dice, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres. Y aquí viene muy interesante la referencia a la familia de Jesús, donde dice, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Vemos entonces que hay un cambio positivo, ¿no es cierto? Después de la muerte de Jesús, en donde su madre y sus hermanos entran a formar parte de la iglesia tras el evento pascual. Y entonces, esta familia que antes decía que Jesús estaba loco, ahora es una familia que dice que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús entonces, hermanos, había abandonado su familia, seguramente un poco por estos conflictos que eran entendibles. No podemos juzgar a los hermanos de Jesús. Es como si alguien me dijera que mi hermano Abner es el Mesías. Yo me iba a reír. Yo le iba a decir, che, vos estás loco. ¿Cómo vas a decir que sos el Mesías si yo te conozco re bien? No lo sos. Bueno, eso mismo pudo haber sucedido en la persona de los hermanos de Jesús. Jesús había abandonado su familia, pues ésta tenía sus propias visiones mesiánicas que él debió sopesar y superar para iniciar su misión propia del reino. O sea, como Jesús, sus hermanos también fueron judíos. Como Jesús, sus hermanos también conocían la Torá. Como Jesús, sus hermanos también tuvieron la misma instrucción y conocían lo mismo que Jesús conocía, ¿no? Pero Jesús sabía que ellos no entendían con plenitud esto. Pienso que fue muy difícil. Si tal vez para Jesús fue difícil entender su mesianidad, pues ahora imagínense mucho más para sus hermanos. Y entonces lo que hace es crear una familia nueva. Y lo hace para que todo aquel que se sienta fuera de Israel pueda sentirse más cercano a la realidad de la promesa de Dios. Segundo rasgo, el reino en Galilea. Otro elemento determinante de Jesús fue Galilea. Porque en Galilea, hermanos, en esta región, el mar de Galilea, todo lo que tiene que ver con la parte norte de Jerusalén,
Fue allí donde Jesús realiza sus signos de milagros y dominios, ¿no? De las cosas que él hacía, donde tendría que haber irrumpido el reino, donde tendría que el reino haber llegado. O sea, muchos creían, hermanos, que Galilea era el lugar donde el reino ahí se iba a establecer y ahí ellos iban a poder partir la torta, ¿no? La nueva familia de Dios a partir de los expulsados y de los pobres. ¿No? Y algo interesante del ministerio de Jesús en su aspecto mesiánico es que Jesús no inicia su tarea de reino en las ciudades grandes que existían en ese tiempo, como era Séforis o Tiberíades o Magdala. Tampoco lo hace en los círculos de poder, ¿no? En el Sanedrín, no lo hace en la reunión de los fariseos, no lo hace en la discusión de los saduceos. Tampoco lo hace en Jerusalén, donde está el templo, donde está el lugar donde Yahvé vive. No lo hace en el palacio de Herodes, ¿cierto? Sino más bien algo muy interesante que caracteriza la conciencia mesiánica de Jesús es que su tarea y su ministerio lo lleva a cabo entre los pobres. ¿Recuerdan ustedes que cuando vimos la personalidad de Jesús, él vive en un ambiente pobre? Pienso que eso crea lazos de empatía, ¿no? Y pienso que es allí, ¿no? En los campesinos, con los artesanos de Galilea, lugar de su familia y de su trabajo de artesano, donde se hace realidad este sueño, este anhelo, este deseo de que el reino de paz se instaure y que llegue principalmente a aquel que sufre por no llegar a fin de mes, por aquel que sufre la explotación, por aquel que sufre las injusticias, por aquel que sufre el no tener las condiciones sociales de vida, al menos lo más um, aceptables para tener una vida digna. Es interesante, hermanos, cómo Jesús no olvida su esencia, sus orígenes, sus experiencias donde él vive y entonces él inicia su ministerio en Galilea, ¿no? Este rasgo marcó de modo poderoso el evangelio del reino que se vincula más a Galilea que a Jerusalén. Si ustedes son muy cuidadosos en la lectura de los evangelios, se van a dar cuenta que la mayoría del tiempo del ministerio de Jesús se hace en la región de Galilea. Y solo en el último tramo de su llamado, de su ministerio, se realiza en Jerusalén. Solo. Pero la mayor parte de su ministerio, de su obra, de sus milagros y todo, tiene que ver con la región de Galilea. Y esto es muy interesante porque es allí donde el Señor eh, marcará un patrón muy fundamental de lo que representa la llegada del reino de Dios. Por eso es que cuando Lucas escribe el texto donde Jesús entra a la sinagoga, toma el libro del profeta Isaías, la porción que elige Jesús es esa, libertad. Libertad a los presos, vista a los ciegos, que los sordos oigan y que los cojos anden, ¿no? Vengo a promulgar el año de libertad del Señor. Muy interesante. El tercer rasgo, hermanos, tiene que ver mucho con su primo y el mensaje del Bautista. Eso es fundamental, hermanos, porque fíjense que el mensaje del Bautista está en los evangelios, ¿no? Es un mensaje poderoso. Debemos saber que Jesús fue discípulo de Juan en la línea de una larga tradición profética, porque Juan no solamente tiene una familiaridad con Jesús, sino también tiene un propósito profético. Y evidentemente eso implica que no hizo camino a solas el Señor Jesús, sino que lo compartió con otros que habían anunciado la llegada del reino de Dios. Y se sitúa dentro del profetismo escatológico de la primera mitad del siglo I antes de Cristo, donde había un anuncio de salvación muy fuerte.
Los profetas de la antigüedad, hermanos, tenían esta característica, tenían anuncio de salvación, ellos no solo denunciaban el pecado del pueblo, sino que también anunciaban la salvación que es en Cristo Jesús. Y esto fue algo que marcó profundamente, porque incluso, fíjense, cuando en el Evangelio de Mateo se hace en Cesarea de Filipos la confesión cristológica, algo que Jesús le pregunta a sus discípulos es, ¿quién dicen la gente que soy yo? ¿Recuerdan ese pasaje? ¿Y quién dicen la gente que yo soy? Y la respuesta es, sos un profeta, porque te dicen que sos Elías, que sos Jeremías o quizás algún otro profeta. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el mensaje de Jesús tenía una fuerte carga profética, que no solo denunciaba el pecado, sino que anunciaba la salvación. ¿Mm? Él era la salvación. Solo a la luz del mensaje del Bautista y en el contexto de otros profetas de su entorno, se entiende el propio mensaje de Jesús y el camino de profeta hacia los pobres, dirigido hacia los pobres. Los profetas, hermanos, condenaban cómo el pueblo, cómo los poderosos oprimían a su propio pueblo, a los pobres. Entonces el mensaje de Jesús es ese, ¿no? Jesús no está peleado con la riqueza, está peleado con las intenciones mezquinas del corazón de aquellos que se han dejado seducir por la riqueza. ¿Mm? Entonces, es muy interesante cómo Jesús, los grupos que rodean a Jesús son esos, son de la clase media y clase baja y de la clase más baja, ¿no? Pero este mensaje profético está presente en Jesús. Jesús, hermanos, toma este rasgo, ¿no? De condenar el pecado, ¿no es cierto? Jesús le dice a la mujer, ni yo te condeno, ¿no? Pero no hagas más lo que tienes que hacer. No vuelvas a hacerlo. Ve en paz. Este es este es un mensaje propio de un profeta. Muy bien. Cuarta característica, Elías. Elías, hermanos, dentro de la tradición profética del Reino del Norte, como ustedes saben, tiene un peso fundamental. Ahora, en aras de la verdad, las tradiciones entre Elías y Eliseo, su discípulo, son mucho más las tradiciones de Eliseo que de Elías. No sé si ustedes se dieron cuenta. Hay mucho más texto bíblico sobre Eliseo que sobre Elías. Sin embargo, me parece que el texto sagrado y la historia siguió poniendo por encima de Eliseo a Elías porque fue el profeta mayor, diríamos, ¿no? Jesús y Juan han compartido un tipo de profetismo, porque ambos están situados en la línea profética. Más aún, ambos aparecen vinculados a las tradiciones en torno al profeta Elías. Porque Elías, hermanos, tiene estas dos características. Por un lado es juez, ¿no? Por un lado es alguien que eh, va a hacer que todos aquellos que han desechado el nombre de Jehová mueran. Por eso que después del Carmelo, del evento del Carmelo, va y persigue a todos los balitas y los asesina, ¿no? Los mata. Sin embargo, Jesús, hermanos, se aleja de esa propuesta del profetismo de Elías y entonces hay un signo más carismático en Jesús, muy propio de Elías. Cuando hablo de carismático, hermanos, no estoy hablando que es simpático, ¿no? Porque muchos pensaríamos que carismático es alguien que es simpático, bien parecido, etcétera. No. Estoy hablando de realizador de milagros. Ese es un personaje carismático. Y Elías, dentro de las tradiciones que se circunscriben hacia él, es un profeta que hace milagros, que resucita muertos, al igual que Elías, no sé, que Eliseo, perdón, que pronostica, que él puede decir cuando llueve y cuando no, puede hacer que caiga fuego del cielo, etcétera.
¿no? Y entonces vemos a un Jesús también que hace lo mismo. Jesús resucita muertos, Jesús hace milagros, sana a las personas, ¿no? Y entonces lo hace siempre en torno a su eh, vínculo Galileo. El primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículos 19 y 21, dice la siguiente manera, hablando de la viuda de Sarepta, cuando Elías resucita al chico, al hijo de la viuda, ¿no es cierto? Y dice el versículo 19, y él le dijo, dame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa has hospedado, en cuya casa estoy hospedado, has afligido haciéndole morir a su hijo. Y tendido sobre el niño 3 veces, clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. ¿Por qué Jesús es superior a Elías? Porque Jesús, hermanos, cuando resucita a los muertos, no tiene que hacer lo que hace Elías. Elías, para resucitar al niño, se debe tender sobre él, se debe acostar sobre el niño 3 veces, tiene que hacer actos, tiene que llevar a cabo acciones. Dice, se tiende sobre el niño 3 veces, clamó a Jehová y le dijo que haga volver al niño. Pero Jesús, cuando resucita, solo habla, solo pronuncia palabra. No necesita hacer mayores actos, no necesita tenderse sobre los muertos, no. Él solo le dice a Lázaro, sal fuera, o le dice a la niña, Talita Cumi, a ti te digo, niña, levántate, punto. Eso es lo que hace. Entonces Jesús es superior a Elías, superior a Elías. Y no lo hace desde un punto de vista violento, tal vez, permítame decirlo, como las tradiciones han planteado al profeta Elías, sino lo hace desde la compasión y desde el poder que él tiene para sanar, para hacer milagros. Bien interesante. Y finalmente, hermanos, hablamos sobre la vocación propia que tiene el Señor Jesús, sobre su propio llamado. Abraham fue llamado, sí. Isaías, Jeremías, Ezequiel tuvieron vocaciones proféticas a través de llamados poderosísimos, ¿no? Y Jesús tiene su propia vocación, tiene su propio llamado y actúa con base en eso. El factor determinante de la misión de Jesús fue su propia experiencia, lo que él sintió, lo que él fue entendiendo y comprendiendo conforme el tiempo pasaba. ¿Qué le ayudó a Jesús a entender lo que entendió? Pues la escritura, lo que él leía de los profetas. Escuchó la palabra de Dios y responde a su llamado como suponen los textos que cuentan lo que pasó tras su bautismo. Fíjense, si nosotros leemos entre líneas lo que aparece en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, 10 y 11 dice, luego cuando subía del agua, ¿no? Vio abrirse los cielos y al Espíritu un paloma que descendía sobre él y vino una voz que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahora, si nosotros leemos este texto, bueno, si comparamos este texto de Marcos 1:11, que dice, y vi una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado. Escuchen bien, escuchen hermanos, pongan atención acá. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Si ustedes leen al profeta Isaías en el capítulo 42, versículo 1, se van a dar cuenta que estas palabras que pronuncia Marcos y que Jesús escuchó, pues las toma básicamente de Isaías capítulo 42, versículo 1. Y vean lo que dice el profeta Isaías. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido,
en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Mi escogido, que dice Marcos, tú eres mi hijo amado. ¿Qué dice Isaías? Mi alma, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Qué dice Marcos? En ti tengo complacencia, tengo contentamiento. Fíjense entonces que Jesús, hermanos, sabía lo que se decía de él en virtud de lo predicho por el profeta Isaías. Entonces él toma conciencia de eso. Sin esa experiencia de renacimiento expresada en oración, no puede explicarse lo que Jesús hizo y quiso hacer tanto en Galilea como en Jerusalén. Fue a partir de esa conciencia, de su llamado, de saber que él era el Hijo de Dios y que a partir de allí él tomaba este compromiso y esta responsabilidad de seguir a Cristo. ¿Okay? Muy bien. Una vez que ya pasamos estos dos aspectos de su personalidad y de su conciencia mesiánica, toca ahora finalmente ver cómo esta conciencia mesiánica se va a hacer realidad en Jerusalén. Pero Jesús sabe, hermanos, que en Jerusalén será su muerte, será su muerte. Entonces aquí entramos en una tercera etapa, diríamos, de la identidad de Jesús. ¿Cómo mira Jesús su vida en Jerusalén? Y bueno, podemos más o menos plantear lo siguiente. Un día rodeado de sus discípulos, eh, que vendrían a ser las 12 tribus de Israel, es decir, hablar sobre la restauración mesiánica de Israel, Jesús sube a Jerusalén para presentar e instaurar el reino de Dios en la ciudad de David y de los sacerdotes. Esa decisión constituye el acontecimiento más importante de su historia, el rasgo más determinante de su vida. Él decide ir a Jerusalén, decide subir a Jerusalén porque él quiere entonces que el reino, si no es en Galilea, sea en Jerusalén, que venga la realidad de un reino de paz. Subió para anunciar que el reino había empezado en Galilea y que culminaría, si se manifestaría, expandiría desde Jerusalén, como había anunciado y prometido los profetas. Lo que había dicho y realizado en Galilea debería ratificarlo en la ciudad de David y del templo rodeado de sus 12 como enviados de Dios. Jesús sabía, hermanos, que esta realidad habría que trasladarla a la ciudad de Dios, ¿no? Al templo de David. Eh, y esto era fundamental para Jesús porque evidentemente sería en ese lugar donde la realidad del reino se haría presente. No llegó a Jerusalén a luchar externamente contra los soldados de Roma, pero su vocación debió parecer como una provocación para el gobernador romano. Jesús no sube con soldados, no sube con nadie, sino lo hace diríamos, en las armas del amor, del perdón, pero eso hay un choque y una confrontación contra el imperio romano. Jesús no sube a Jerusalén para expulsar a los sacerdotes judíos y poner en su lugar a otros, a sus amigos, no sube a eso, pero su gesto fue una provocación, pues suponía que el tiempo de los sacerdotes y del templo había terminado, cosa que para ellos era imposible que eso sucediera. Jesús era un profeta de signos que evocan y promueven la intervención de Dios. Jesús, hermanos, es un profeta que va a establecer una intervención divina más allá de lo que en ese momento cualquier sacerdote o fariseo pudiese haber entendido. Su mensaje siempre trajo provocación, confrontación. Y aquí es donde nosotros encontramos, hermanos, en Jerusalén, cuando él sube a Jerusalén en su último tiempo, el gran relato de Dios, la gran intervención de Dios, que tiene que ver con la muerte y la resurrección de su amado Hijo, ¿no? De nuestro Salvador. El Nuevo Testamento constituye
en el fondo, un intento de reinterpretar la vida y la... Déjenme un poquitito ver acá porque no... La vida y mensaje, ajá, la vida y mensaje de Jesús desde la perspectiva de su fracaso mesiánico en Jerusalén. Esto es algo bien interesante, ¿no? Partiendo del mesianismo judío, es decir, de toda la tradición del Antiguo Testamento, en una perspectiva que, siendo judía, centrada en principio en Jerusalén, se abre a todas las naciones. Primero, ¿por qué es un fracaso? Porque Jesús muere. Y según el contexto del Antiguo Testamento, el Mesías no iba a morir, iba a reinar. Cosa diferente, ¿no es cierto? El Mesías que esperaba el pueblo de Israel no era un Mesías que iba a morir, sino que iba a reinar. Por eso es un fracaso. El Mesías se iba a sentar en un trono, no iba a terminar en una cruz. El Mesías iba a restaurar solo a Israel, pero el mensaje de Jesús se inscribe en arameo, en griego y en latín, es decir, se abre a todas las naciones de la tierra. Y esto es lo que el Nuevo Testamento, hermano, los escritos del Nuevo Testamento nos dirán, no es un fracaso, no fue un fracaso, porque Jesús resucitó. Esta reinterpretación se expresa en forma de confesión de la Pascua, ¿no? Un tipo de credo. ¿Cuál sería esto? Diría así esta confesión pascual. Los primeros discípulos testifican y muestran con su vida, desde perspectivas distintas, que han visto a Jesús resucitado. Ese es el centro, hermanos, la resurrección. Retomando su proyecto mesiánico de forma nueva y abriendo un camino nuevo de discipulado y de cumplimiento en las promesas de Israel. No fue un fracaso. Es cierto, murió. Y murió de una manera despreciable, ¿no? Pero Él resucitó y su resurrección permite que ese proyecto continúe, ¿no? Que no haya terminado en la tumba. Y esa es la gran diferencia de todos los líderes que han querido instituir alguna religión. Todos han muerto, pero ninguno ha resucitado. Solo Jesús murió y resucitó. Desde ese fondo se entiende el mensaje de Pablo. Ahora podemos entender eso, ¿no? Centrado en la confesión mesiánica del Jesús resucitado. El Mesías, es decir, el Hijo de Dios, ha sido condenado por la ley de Israel, pero Dios lo resucitó, porque no hubo ley que pudiera haberlo condenado al Señor. Dios lo resucitó. Y ese es el mensaje paulino. Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. En ese mismo fondo se condensa el Evangelio de Marcos, que solo puede entenderse como narración de la vida mesiánica de Jesús crucificado. O sea, todo lo que Jesús vivió en el Evangelio de Marcos tiene significado en su muerte y en su resurrección, si no, no tendrían razón de ser. Y en ese contexto, para cerrar todo esto que hemos hablado de Jesús, que es muy cortito, realmente he hecho un esfuerzo titánico para condensar y resumir un montón de cosas que podríamos hablar sobre el tema en 4 grandes signos. ¿Qué significa este gran relato de Dios sobre la muerte y la resurrección de Jesús? Bueno, significa 4 cosas. Primero, la última cena como un signo de despedida mesiánica, ¿no? La última cena, es la que nosotros tomamos como referencia para celebrar la nuestra, que aparece en Marcos 14, del 1 al 31. ¿Qué vemos aquí en este signo, hermanos? De este gran relato de la muerte y de la resurrección. Primero, que Jesús estaba convencido de que Dios iba a instaurar su reino, que era una promesa que Dios no podía incumplir. Primero. Por eso celebró con sus 12, con sus discípulos, una cena de despedida, pero también una cena de anuncio. ¿Cuál es la cena de anuncio? Pues la cena de que vendría próximamente el reino. Vean por favor lo que dice Marcos, capítulo 14,
versículo 25, y se darán cuenta que Jesús entiende claramente que el, 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 el propósito o el plan de Dios no va a fracasar, porque en el versículo 25 dice, de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba nuevamente en el reino de Dios. Claro, Jesús hace una cena de despedida, pero también hace una cena de esperanza. Su muerte no será un fracaso, sino más bien habrá la inauguración de un nuevo reino. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el Señor? Pues poner su vida, es decir, su cuerpo, su cuerpo, al servicio de ese reino que vendrá, un reino como dice, ¿no? El reino de Dios que vendrá en el futuro, al servicio del reino, dispuesto a morir por ello, pero no para morir, es decir, entregarse de un modo victimista, decir, y bueno, listo, qué sé yo, qué va a hacer, sino más bien para instaurar una vida mesiánica, una vida en donde el Mesías vendría a establecer un reino de paz, un reino de esperanza. Entonces, la última cena, hermanos, no se convierte en una despedida de decir, bueno, listo, chao, voy a morir y no sé qué va a pasar, sino más bien en una despedida con sabor a futuro. El futuro de la llegada próxima del reino de Dios que se establecerá para traer finalmente la paz de la cual Él se tiene que dar. Él tiene que entregarse para que eso suceda. Muy interesante. Segundo signo, esperanza angustiosa, el famoso silencio de Dios, cuando Dios guarda silencio. Tras la cena, Jesús se refugia en la ladera del Monte de los Olivos, ¿no? Todos sabemos que una vez que tomó la cena, cantado el himno, salieron al Monte de los Olivos. Y esperaron allí la llegada de Dios con sus consagrados, porque eso decía Zacarías. Zacarías diría que el Señor vendría y pondría y establecería sus pies en el Monte de los Olivos. Esta era una esperanza que tenía Jesús, ¿no? Pero Dios no lo hizo. No vino su reino, al menos no externamente, no visiblemente. Lo que sí vinieron fueron los delegados del templo, con Judas, uno de sus discípulos, para prenderlo, ¿no? Y aquí describe la tradición evangélica la novedad del camino mesiánico de Jesús. Un camino en el cual Dios tiene sus planes. Dios, hermanos, vino en Jesucristo, en la muerte, ¿no es cierto?, para abrir el camino mesiánico de la esperanza de que con la muerte de Jesús vendría un reino nuevo, ¿no? Un reino nuevo. Tercer signo tiene que ver con la condena y la muerte de Jesús. Bueno, sabemos que a Jesús lo prendieron los sacerdotes y Poncio Pilato, el gobernador romano, lo condenó por sedición, por atentar contra Roma, porque actuaba Pilatos como el pretor, ¿no es cierto?, de la región de Judea. Esta muerte del Mesías constituye el argumento central de los evangelios, escritos precisamente para entender o aceptar esa muerte como designio definitivo de la salvación de Dios, que era un plan de Dios. Dios no vino en el Monte de los Olivos, ¿no es cierto?, a establecer su reino porque tenía que morir el Salvador para que el pacto, el testamento fuera definitivo. Es decir, como una prueba de su revelación y de su verdadera identidad, el Mesías tenía que demostrar que era el enviado de Dios resucitando. Pero para resucitar tenía que morir. Entonces, la muerte del Mesías constituye eso, el centro central, el mensaje central de los evangelios. Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Ese era el mensaje de las primeras comunidades cristianas y fue el mensaje que rodea todo el Nuevo Testamento. Y finalmente, hermanos, tenemos la resurrección y el establecimiento de la iglesia, a partir de Marcos 16 y con Pablo también. Todo el Nuevo Testamento es una confesión pascual, es decir, el evento de la Pascua, de la muerte y de la resurrección, la afirmación expresada y expandida de varias maneras de la victoria de Jesús sobre la muerte.
Porque lo que es importante, el meollo del asunto, hermano, lo que hace la diferencia es la resurrección. La resurrección con poder y con gloria, ¿no? Resurrección que se dejó de ver, porque Jesús se dejó ver por mucha gente durante muchos días. Precisamente que ha sido crucificado, vive en Dios como hijo suyo, viviendo al mismo tiempo en aquellos que aceptan su mensaje, es decir, en sus discípulos, que se descubren llamados a transmitir esa experiencia a través de caminos que definen la experiencia de la iglesia. Es este mensaje del Cristo crucificado. Pablo decía a los corintios, para muchos la cruz es locura, es perdición, pero para nosotros es poder de Dios. Y en esa convicción la iglesia avanzó, la iglesia creció. La iglesia empezó a escribir, a juntar los escritos, a darles autoridad, y es allí donde tenemos ahora nosotros la virtud del Nuevo Testamento. Muy bien. Como hemos visto, hermanos, en esta clase, la importancia de la figura de Jesús representa el punto de partida de toda reflexión bíblica teológica que querramos hacer sobre los escritos del Nuevo Testamento. Necesitamos iniciar por el Jesús histórico, por sus rasgos de personalidad que fueron marcados por su propia historia de vida. Necesitamos avanzar sobre su propia conciencia mesiánica y cómo él va desarrollando conforme avanzan los días, los meses y los años, primero en Galilea y luego en Jerusalén. Y sobre todo cómo la experiencia de la muerte y de la resurrección de él representan, ¿no?, el punto central de la fe cristiana. Pablo diría en algún momento, ¿no? Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. No podríamos tener un lugar donde pararnos firmemente. Es en la resurrección donde el cristiano cimenta su vida, cimenta su forma de ser, su fe, su creencia, su práctica cristiana. Yo les animo, hermanos, alumnos, alumnas, que puedan seguir los pasos de Jesús, que puedan involucrarse, adentrarse en el Jesús histórico, en el Jesús teológico, en su mensaje, porque es a partir de allí, si lo entendemos, que podemos nosotros lograr captar el mensaje central del Nuevo Testamento. Si no, vamos a equivocarnos, como mucha gente hasta la fecha se sigue equivocando en sus interpretaciones literalistas. Así es que los animo a eso. Vean la clase nuevamente si tienen que volver a verla, ¿no es cierto? Tomen todos los detalles, profundicen en algunos otros. Pero cualquiera que sea el caso, acérquense a Jesús de Nazaret. Acérquense al que murió y resucitó al tercer día. Acérquense a aquel que tenía un propósito, una idea, una meta clara de su entrega, de su sacrificio. Descubran en Jesús, ¿no?, el centro de su fe. Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga. En la siguiente clase vamos a ahora tocar otro factor importante. Primero hicimos un paneo general de cómo se dieron los libros del Nuevo Testamento. Teníamos que hablar de Jesús, porque si no hablamos de Jesús, entonces no hay nada, ¿no? Fue muy rápido, yo lo sé, pero seguramente hay muchos más momentos que podemos hablar sobre el Señor. Y en la siguiente clase vamos a hablar sobre la iglesia como organización. Vamos a ver cómo entonces ahora estos grupos de hombres y mujeres, después que después que el Señor Jesús ascienda a los cielos, ¿no?, van a empezar a establecer su propia doctrina, su propia teología, su propia concepción del Mesías y del Salvador del mundo, y cómo esa muerte ahora en la iglesia se interpreta como el perdón de nuestros pecados. Eso es muy interesante. La muerte como interpretación de la purificación o el perdón de nuestros pecados. ¿Ok? Bueno, pero eso lo vemos en la próxima clase. Dios los bendiga. Es un placer haber compartido con ustedes. Les mando un abrazo. Bendiciones.